Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya estáis viendo un poquito el cambio, ¿no? Con respecto al horario. Sí que es verdad, debo decir desde un principio que me parece bien el horario de las 9, principalmente porque al fin y al cabo tienes que empezar el día con ciertas bases, ¿no? Tenerlas presentes, tenerlas firmes y con ello seguir adelante. Y es básicamente lo que quería demostrar con los episodios dentro del espacio de Enzo. Bueno, para quien no lo sepa, este programa se denomina el espacio de Enzo. Básicamente un espacio que recoge bastantes cosas, ¿no? Muchas cosas. Bastantes tipos de cosas, como por ejemplo la filosofía. Es algo que está muy presente dentro de mi vida, porque de hecho en gran parte, según qué filosofía, sobre todo la estoica, me ha ayudado a la hora de combatir mi situación tan precaria con respecto a la psicología, ¿no? Esto, bueno, para quien no lo sepas, pues bueno, yo tengo una condición psicológica que quizás ahondaremos un poquito más allende, ¿no? Pero digamos que la filosofía está muy presente, ¿no? La estoica, por ejemplo. También se habla a veces, ¿no? De forma, digamos, contadas veces de política, normalmente dándole esa ramificación sociológica. ¿Qué quiere decir esto? Que más que implicarme en el tema político con respecto, por ejemplo, a la economía, con respecto, digamos, al administrar el país, más bien me refiero al trasfondo sociológico que hay con respecto a según qué condiciones políticas, ¿no? Y es lo que yo a veces, pues bueno, intento ir más, ¿no? Más allá de lo que se pone en un principio sobre la mesa, ¿no? Más ir allende a la máscara, ¿no? Que a veces se presenta en los partidos políticos, ¿no? Pero bueno, sería esa parte, ¿no? Con respecto a la política. También con respecto al arte, ¿no? Hemos hablado también de hecho, en un futuro ahondaré muchísimo más lo que es en el arte en sí, como por ejemplo ahondar en un futuro con el renacentismo italiano, sobre todo focalizándome en Florencia, la época dorada de Italia personalmente. Son cosas que, al fin y al cabo, el arte es una manera de expresión por parte del artista, por parte del autor. ¿Y por qué no tenerla en cuenta cuando yo ahora mismo estoy haciendo lo mismo? Tampoco estoy diciendo que esté considerando esto arte. Estoy considerando que simplemente que el arte tiene mucho, tiene cierto parecido a lo que es la comunicación, porque también es una expresión, también es comunicar, también es transmitir, también es explicar, también es denominar, también es enumerar, también es nombrar, también es exponer, también te expones a las críticas, a las opiniones, y es normal. No solo en el arte en cuanto a pintura, también en la música. Hemos hablado, por supuesto, eso está más que claro, de la música. Aquí en el espacio de Enzo. La música forma gran parte de mi vida, junto a la filosofía y al componente psicológico y un componente ya, digamos, de cara al final que hablaré. Pero la música ha sido como, digamos, ese compañero que necesitaba en esos momentos tan difíciles. Creedme que sí, creedme que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y que no se sobrevalore. Por eso para mí la música es mi compañera. De hecho, también es una meta para mí, ¿no? Poder, por ejemplo, ya no el tema de vivir de ella, porque en parte lo hago, aunque me refiero monetariamente hablando, eso es una cosa muy difícil, por supuesto, ya es un tema de la música me ha ayudado tanto, tantas veces, que por qué no, digamos, compartir, ¿no? Toda esta afición, todo este sentimiento, todo este deseo, toda esta gracia, ¿no? Con componer, con hacer música, con cantar, con escribir canciones. ¿Entendéis? No es como un tributo, es como me gusta lo que estoy escuchando, quiero replicarlo o quiero hacerlo a mi estilo, a mi manera. Es decir, expresándome, como he dicho yo en un principio, el arte al fin y al cabo es expresarse, ¿no?
Así que dentro del arte ya tenéis el tema de las pinturas, que ahondaremos allende, ¿no?, en el futuro, porque me parece interesante de comentar esta época, ¿no?, esta etapa de Italia, del renacentismo, que era tan digamos, tan interesante, ¿no? Era básicamente el centro neurálgico de aquella época, ¿no? Tanto política, tanto social y sobre todo artísticamente hablando, ¿no? Arquitectónicamente hablando también, en cuanto a esculturas. Incluso. Por lo tanto, ¿por qué no abordarlo en un programa? ¿No? También personajes ilustres, ¿no?, avanzados a su tiempo, como Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Sabéis? Son cosas que no se te olvidan, porque yo creo que está tan marcada la historia que ¿por qué no recordarla? ¿Por qué no hacer una vista atrás para realmente ver que hay cosas que están hoy en día presentes, que ya hace varios siglos estaban creadas o estaban idealizadas, estaban ya en la mente de una persona? No, eso me parece asombroso, me parece extraordinario, me parece prácticamente de otro mundo, ¿no? Pero bueno, estoy desvariando, disculpad. A veces me pongo a hablar de un tema y no termino y no termino, ¿no? Y quizás al oyente quizás le puede transmitir una sensación de pesadez, ¿no? Cosa que obviamente no es el objetivo dentro del programa. Ya hemos abordado la música. También creo que algo que me caracteriza es que tiendo a, digamos, a pasar de A a B, de B a A, de A a C, de B a C. ¿Qué quiere decir esto? Que toco muchos temas, ¿no? Y a veces hago referencia a otros temas para abordar los siguientes temas, o el tema que estoy abordando ahora mismo, in situ, en el presente. Y es más o menos lo que quiero yo ahora mismo explicar, la ciencia. Sí que es verdad, y es algo que yo no me gusta del todo, odio admitirlo, pero no he abordado tanto la ciencia como me hubiera gustado dentro del programa. Quizás debería haber ahondado mucho más, hablar de la física cuántica, que al principio la ciencia realmente parece al principio que es algo complejo. Sí, lo es. No parece, lo es. Pero no por ello quiere decir que sea difícil. ¿Qué quiere decir esto? Porque una filosofía que yo tengo muy presente dentro de mi vida en general y me ha hecho, digamos, tener cierta fuerza de cara a ciertos problemas cognitivos o intelectuales, es que todo es complejo. Pero si lo desglosas en partes más simples y más simples, al final lo que haces es ver que todo este componente que supuestamente era tan difícil para ti está compuesto por partes simples. No, hay que empezar poco a poco. ¿Entendéis? Primero debes comprender las vocales, las consonantes, para poder formar palabras. Después de entender las palabras, forma esas frases y oraciones. Todo empieza desde un núcleo, desde un principio, ¿no? Desde la línea básicamente de start, ¿no? De empezar, de comenzar. Por lo tanto, la ciencia es eso, ¿no? La física se compone por componentes básicos que poco a poco, digamos, se hacen más complejos, pero todo parte de lo más, digamos, básico. ¿Qué quiere decir todo esto? Que me gustaría abordar la ciencia, sobre todo por parte biológico, ¿no? Por la parte biológica de la ciencia. ¿Por qué digo la parte biológica? Porque al fin y al cabo la psicología comprende, digamos, ese estilo de, digamos, eso podríamos decir incluso esotérico a veces, pero ni mucho menos es así. Ni mucho menos es así, al menos en mi opinión. La psicología no es, digamos, un invento. La psicología no es magia. La psicología es ciencia. La psicología son pruebas. La psicología son exámenes. La psicología son análisis. La psicología son apuntes. La psicología son estudios. Son análisis.
Por lo tanto, hay que tomarlo de esa manera. Sé que es verdad que hay gente que, bueno, digamos que es escéptica y lo puedo entender porque, bueno, porque básicamente son personas que no están dentro del mundo o quizás no tienen ningún problema mental o al menos no está tan presente el problema mental para que esa persona, ¿no? Personalmente, nunca mejor dicho, se dé cuenta de lo que le está pasando. Pero la psicología es mucho más de lo que mucha gente dice, ¿no? Y personalmente, ¿no? Sinceramente, me parece que está infravalorada y es verdad que por gran parte del sector, sí, en cuanto al aspecto psicológico, sí que es verdad que se sobrevalora también. Lo digo muchas veces, pero también, mira, fijaos, esto en concreto se puede, digamos, ramificar en cuanto a la política. Ya lo he dicho, B a A, de A a C, de C a A, de C a B, de B a C, ¿no? Al final, pues, entrelazco según qué cosas, ¿no? Pero bueno, como estaba comentando, pues digamos que a mí me parece muy importante para una persona no llegar a los extremos, ¿no? Yo creo que lo mejor para este tipo de cosas, tanto políticas, tanto, digamos, sociales, tanto psicológico, ¿no? Un aspecto psicológico, es, digamos, la imparcialidad, el término medio, neutral. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto en la política que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda hacen, digamos, acciones bastante parecidas entre sí, ¿no? Ese populismo tan característico por parte de los dos bandos. Al final, ¿qué estamos hablando de que lo único que le separan de esta persona que tiene esta idea extrema de la izquierda y la otra persona que tiene la idea extrema de la derecha es que básicamente piensan políticamente diferente, aunque en cuanto a acciones son la misma persona. Y a veces, si nos ponemos a pensar realmente, si una persona de extrema derecha hubiera nacido en el lugar de la extrema izquierda, quizás la filosofía que tiene presente esa persona cambia radicalmente, y viceversa. Por eso la psicología es muy importante, porque puede cambiar a una persona. De hecho, es la persona en sí. Es la persona en sí. Cuando estás en un ambiente que, digamos, prolifera según qué tipo de comportamientos, prolifera según qué tipo de actitudes, según qué tipo de pensamientos, de filosofía, de idea política, al final te asocias a ella. Por presión social, por tema de asimilación, por tema de que es lo único que tienes, digamos, a primera vista y es lo que coges. ¿Entendéis? Por lo tanto, digamos, la psicología es muy importante. Como hemos dicho, la psicología, tanto la política, no hay que llegar a extremos. Porque también he visto que a pesar de que, sí, digamos, por ejemplo, personalmente, el aspecto psicológico es muy peyorativo, me ha hecho mucho daño y me sigue haciendo daño, ¿no? A pesar de que ha mejorado, ¿no? Mi aspecto, ha mejorado mi psicología, ha mejorado mi mente con respecto a ello, pero una cosa no quita la otra. Aún sigo mermado, aún sigo, digamos, manchado, ¿no? Y esto es así, hay que ser sincero, no pasa nada por decirlo. Y, para mí, yo es que a veces disculpad si me quedo en blanco, cuando realmente no es así, no es que me quede en blanco, es que a veces pienso todo lo que quiero abordar y en una hora quizás no me da tiempo, pero para, digamos, resumir un poquito, es el tema de que la psicología no debe ser extremista, porque yo he visto muchos ejemplos, por ejemplo en internet, de personas que tienen ansiedad y, bueno, más que tienen ansiedad, enseñan al mundo que tienen ansiedad cuando realmente no lo tienen y lo que hacen es simplemente llamar la atención. Eso me parece un flaco favor a las personas que verdaderamente tienen ansiedad. Me parece, digamos, una mañacada, me parece una tontería, me parece que
Es una falta de respeto. Mira, yo en mi caso, a mí tampoco es que me parezca una falta de respeto, me parece una tontería, yo lo veo como una mañacada, porque normalmente estas personas en concreto en las redes sociales son niños, por lo tanto, pues bueno, digamos, te cercioras de que son gente que, bueno, tienen que madurar, ¿no? Son personas que tienen que madurar. Aún no se han gestado como adultos, ¿no? Pero sí que es verdad que en parte duele, ¿no? Porque ves que hay gente que verdaderamente sufre, ¿no? de la ansiedad y que no le hace caso a nadie, pero a estas personas en concreto que no tienen ni un por ciento, ni un 1% de lo que verdaderamente tienen estas personas, pues bueno, llaman muchísimo la atención y son veneradas por los demás. Que no digo que esta persona no sea venerada, oye, quizás tiene ciertos componentes que hacen que atrape al espectador, pero también hay que entender que mucha gente que está, digamos, diciendo este tipo de cosas está mintiendo o está exagerando o básicamente simplemente quiere llamar la atención por ello, ¿no? Por lo tanto, tened mucho cuidado y siempre poned, digamos, pues bueno, esa señal, ese cartel de alerta, porque nunca se sabe con quién te vas a topar. Nunca se sabe con quién te vas a topar, sí, totalmente, porque al fin y al cabo hay gente que miente, al fin y al cabo hay gente que sobrevalora y también infravalora. Yo creo que los dos conceptos son peyorativos para el tema de la psicología, tanto infravalorarla como sobrevalorarla, ¿no? O no, ya no solo sobrevalorarla, sino también mentir con respecto a tu situación y no es tan grave como en un principio querías, digamos, presentar al público, ¿no? Y que has hecho. Por último, algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Bueno, aparte también, cuando, digamos, dentro del arte, sí que englobo también la literatura, ¿no? Al fin y al cabo, la lectura, al fin y al cabo, leer, al fin y al cabo, aprender nuevas palabras, cómo expresarte, cómo denominar según qué cosas, saber los diferentes significados de una palabra, los sinónimos, los antónimos, los adjetivos, los determinantes, los artículos, los sustantivos, los adverbios, las preposiciones, por ejemplo, también. Todo ese tipo de cosas me gustan porque da esa sensación de progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más lees, cuanto más estudias, cuanto más indagas, cuanto más aprendes, digamos que de forma paulatina te cercioras de que hablas mejor, que tienes un ritmo más, digamos, más acertado a la hora de exponer la situación. Con más palabras hay más asimilación con respecto a un tema, porque quizás una palabra en concreto no la sepas pronunciar o no te acuerdas de la palabra en sí, pero sí te sabes, digamos, algún truco para poder expresar lo mismo con varias palabras sin decir esa palabra que no te acordabas. ¿Entendéis? Al final también son trucos, al final también son, digamos, caminos que te puedes formar a partir, digamos, de un camino que no sabes ni siquiera cruzar, ¿no? Haces una alternativa, creas una alternativa, emprendes, ¿no? Formas. Y eso es lo que me fascina de la lectura, lo que me fascina de la comunicación, que ves una retroalimentación totalmente directa. Totalmente directa. Si lees de forma asidua, si lees, digamos, con esa intención de aprender, esa intención de disfrutar, esa intención de forma, digamos, erudita, podríamos decir, ¿no? De, oye, de entender, oye, si no entiendo una palabra, buscarla encima hoy en día que tenemos Internet en nuestras manos, que básicamente puede ser, bueno, es básicamente el conocimiento en persona. Bueno, en persona no, pero entendés lo que quiero comentar. Es el conocimiento. Sí que es verdad que también hay desinformación, por eso hay que andar con ojo, ¿no? Pero bueno, esto es como todo, hay que tener cuidado con según qué cosas, pero si se maneja bien, si se maneja con prestancia, puede ser una gran fuente de información. Por eso, chicos, que cuando estáis leyendo, primero de todo, obligaos a leer. Si realmente no os gusta leer, no es que
os guste o no os deje de gustar, quizás lo que es la lectura que se está presentando ahora mismo sobre la mesa no es de tu agrado o no es de tu atención, no llama tu atención. Pero es que la lectura es como cualquier tipo de cosa, es como la música, es como las películas. Habrán películas que te gusten, habrán películas que no. No englobes todo un género, todo un sector. Ni siquiera es un género, un libro, es básicamente ya un medio, ¿no? Y encima es el padre de la narrativa. No lo generalices todo. Quizás ese libro en concreto no era el tuyo. No te gusta porque el escritor no es de tu grado, no te gusta cómo se expresa, quizás se expresa de manera muy rocambolesca. Quizás no es lo tuyo, pero, oye, puedes abordar otro tipo de contenido, otro tipo de, digamos... Sí, básicamente de contenido, otro tipo de libro, de género. Quizás no te gusta la fantasía, pero sí el terror y el misterio. Yo lo veo así, y es algo que me costó, debo decir, de admitir, de aceptar, ¿no? De que haya veces que este libro no es para ti, Enzo, y no pasa absolutamente nada. Buscas otro que sí que se te acomode a tus gustos, pero porque es algo personal. Por lo tanto, yo quiero que, bueno, con lo que estoy expresando es que la persona, el oyente que esté escuchando esto, pues bueno, y que no sea un asiduo lector, que lo sea porque creedme que ayuda mucho. Esto es como el ejercicio también. Al fin y al cabo, hacer ejercicio, quizás al principio no notáis una mejoría, pero a medida que va pasando el tiempo, quizás es tan progresivo, ¿no? Digamos, esa curva de aprendizaje que al final y al cabo ni te das cuenta, pero en el momento menos esperado veréis que tenéis más elegancia, tenéis más ritmo, tenéis más suavidad a la hora de hablar, a la hora de expresarte, a la hora de escribir, a la hora de dialogar, a la hora de poder expresarte, a la hora de poder actuar incluso, de ver los matices de otras personas, de escuchar a las otras personas, porque este es un punto muy importante dentro de la hora de hablar, de a la hora de comunicar, a la hora también de leer, de la lectura, de escribir. Es muy importante aceptar, escuchar, leer consejos de los que verdaderamente saben. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo no he aprendido a expresarme, a hablar de esta manera, con un cierto ritmo. Sí que es verdad que no es perfecto ni muchísimo menos, y me disculpo de antemano, ¿no? Por a veces pues tener este ritmo quizás tan acelerado a veces y tan lento en algunas otras ocasiones, o en cuanto a mi dicción, que a veces quizás puede ser mucho mejor de lo que ahora mismo estoy expresando. Pero yo no he nacido, digamos, comunicando de esta manera. Ha habido toda una curva de aprendizaje. Ha habido mucho tiempo. Y en ese tiempo he aprendido a leer. He aprendido a tener paciencia. He aprendido a escuchar. Porque para comunicar primero tienes que escuchar. Tienes que escuchar a la persona que se dedica, por ejemplo, a la comunicación. Tienes que escuchar cómo habla. Tienes que escuchar cómo se mueve. Tienes que escuchar incluso las propias pausas. Ver cómo enfatizan según qué cosas, ver cómo escala según qué temas en concreto para darle esa, digamos, esa notoriedad al tema. ¿Entendéis? Por eso, en cuanto a la comunicación, hay que escuchar a gente que verdaderamente sabe. Hay un hombre en concreto que me gusta mucho escuchar porque me parece una persona sumamente inteligente y muchos, digamos, de los aspectos que yo, por ejemplo, rocío aquí, que estoy expresando, que estoy ahora mismo dialogando, que estoy mismo conversando, son proliferados, son, digamos, inspirados por una persona, una leyenda en internet llamado Dross Rochang. Dross Rochang es un venezolano que está viviendo ahora mismo en Argentina, que es un hombre que me fascina, porque con poco y con palabras simples te puede expresar toda una historia compleja, y de hecho te puede transmitir todas las emociones que él quiera. Sabe manejarte, sabe dirigirte, lo sabe hacer. ¿Entendéis? Él juega contigo, él te ayuda a llegar según qué puestos.
¿no? Según qué puntos. Y con palabras simples sabe expresar, sabe hablar. Y yo me he fijado muchísimo en ese hombre. Me he fijado mucho en cómo hace las pausas, en cómo reflexiona en lo que acaba de comentar, en darle la oportunidad al prójimo a expresarse. Respetar el turno de palabra. Escuchar al prójimo, muy importante. Y yo debo decir que agradezco este periodo que tuve también de, digamos, casi de hibernación, porque me ha ayudado a escuchar, me ha ayudado a entender según qué palabras, ¿no? Para poder expresarme, ¿no? Y más que aprenderé, porque al fin y al cabo lo bonito de la expresión, lo bonito de la lectura, lo bonito de la comunicación en sí, o de la narrativa, es que siempre tienes algo que ofrecer, siempre hay una palabra nueva. Por suerte o por desgracia, vas a morir debiendo. ¿Qué quiere decir esto? Vas a morir debiendo con respecto a al conocimiento de algunas otras palabras que te quedan en el tintero por conocer. ¿Entendéis? Aún te quedan palabras por conocer, incluso de muerto. Por suerte o por desgracia. Pero el vasto mundo de la lectura, el vasto mundo de la narración, es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Como lo que te puede transmitir, ¿no? Y ya no solo en la propia comunicación, algo muy importante también en la comunicación es saber, entre comillas, entre muchas comillas, actuar. ¿Qué quiere decir esto, Enzo? Muy simple. Cuando quieres enfatizar, cuando quieres hacer pausas, también en parte te haces un personaje, al menos es como yo lo veo. A veces veo un personaje porque yo, por ejemplo, con una persona no hablo así, de esta manera, ¿no? Pero estoy en un contexto donde tengo que relatar según qué cosas, tengo que tener un ritmo, adecuado para que el oyente se quede a escuchar, ¿no? Y es, algo que yo tengo en cuenta, en mente. Por lo tanto, adopto una forma de ser que no sería, ¿no? De forma, personal. Sí que es verdad que ha habido otros programas, ha habido otros episodios donde sí he expresado mi forma de ser, pero porque también la situación, el contexto de la situación, el contexto del programa, del vídeo, del audio, de lo que sea, lo exigía, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy hablando de mi condición mental, en cuanto a fibras de impulsión, en cuanto al TOC puro, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí sí que yo expreso como soy. Y obviamente hay ciertos paralelismos, hay ciertos componentes que son obviamente parecidos con respecto a lo que estoy haciendo yo ahora mismo, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Que es lo que quiero yo recalcar. ¿Qué quiere decir con esto, Enzo? Pues básicamente lo que acabo de comentar en un principio, para entrelazar, para, para poder sumar, para poder juntar los dos conceptos. Un poquito de actuación, un poquito, de énfasis, siempre es muy importante a la hora de comunicar. Y créanme, chicos, que es así. Si vosotros habláis de forma muy rápida, bueno, aquí estamos en un nuevo programa, ¿qué tal? Sí, bueno, ¿entendéis? Si habláis de esta manera tan rápida, sí, quizás denotáis energía, pero también yo creo que en parte inseguridad, ¿no? Y también denota tanto ganas, energía, como decir, vale, quiero acabar ya de una vez este programa porque me está estorbando, ¿no? Es una sensación de que me lo quiero quitar de encima porque no quiero seguir más con esto. No, es la sensación que me da, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque te dan varias sensaciones y son estas sensaciones bastante opuestas, ¿no? Entre sí. Pero es lo que yo, veo en una persona que habla demasiado rápido, ¿no? Porque quiere abarcar mucho, esa ansiedad por querer abarcar todo, pero a veces no es así. A veces la comunicación también hay que, aparte de, velar por uno mismo, también hay que velar sobre todo, velar por el oyente, que el oyente sepa lo que estás diciendo. Si estás diciendo algo y no lo entiende el oyente, esto se puede aplicar tanto en la escritura, en los libros, has fallado como locutor, has fallado como escritor, porque al fin y al cabo tu producto, tu trabajo, va supeditado al exterior, a la opinión del prójimo. Y si la opinión del prójimo es que no ha entendido
tu historia, tu trabajo, tu explicación, siendo que tu trabajo es explicarte, hay algo que va mal. Ahí hay un problema. Por lo tanto, también hay que, prestar atención a lo que es el público en sí. Obviamente con tu filosofía, obviamente con tu forma de ser, obviamente con lo que te, lo que te marca, con tu personalidad, lo que te distingue de los demás, ¿no? Que esto también hay que decirlo. Yo, por ejemplo, con Dross Rotzan cojo mucho de él porque me gusta cómo se expresa, pero yo tengo mi propio estilo, diferente, quizás más juvenil, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que yo a veces también a la hora de expresarme digo, vale, me acabo de expresar, acabo de, decir un concepto, acabo de explicar algo, pero lo va a entender el público, tengo que simplificarlo o tengo que, darle más complejidad, porque a veces no es simplemente porque lo que estoy explicando o es muy difícil de explicar o que, sí, básicamente eso, o que yo me estoy complicando la vida explicándolo. Es que a veces un tema tan simple como, por ejemplo, hablar de un videojuego en concreto o de un libro, hacer una reseña de un libro, también depende del libro, ¿no? También depende del juego, pero imaginaos que es el libro más simple del mundo, ¿no? Si te haces, un lío a la hora de expresarte, ahí hay un problema, porque el libro es muy sencillo de relatar. Imaginaos que estamos hablando del libro de la Caperucita Roja, ¿no? Básicamente, del cuento. Un cuento muy, muy simple, para poder relatar, para poder contar, para poder expresar, ¿no? Y para expresar también la propia moraleja, ¿no? O Pedro y el Lobo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, si fallas a la hora de explicarte, si fallas a la hora de explicar algo tan simple, tan, sí, simple podríamos decir. Iba a decir fácil, pero es que la cosa no es fácil o difícil, la cosa es compleja o simple, ¿no? Que es lo que quiero yo también demostrar, poner sobre la mesa esta filosofía. Pero si fallas a la hora de expresarte con algo simple, estás fallando. Estás fallando. Si complicas muchísimo más de la cuenta, lo que está sobre la mesa, que es bastante simple, y encima va a un sector más bien infantil, hay un fallo. Por eso digo también que hay que ver un poquito el target. A qué personas te quieres dirigir, ¿no? Con respecto a tus opiniones, a la hora de también actuar. ¿A qué personas? ¿A todo público? ¿A un sector adulto? ¿A un sector infantil? Hay que entender esto, hay que entenderlo. Tú lo que no puedes hacer es, complicar mucho una explicación cuando el sector, el público, es infantil o neutral o todo público, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Hay que pensar en el propio público también. Hablando de narrativa, hablando de cómo expresarte, hablando también un poquito de lo que me gusta, hablando un poquito de lo que me inspira, ¿no? Está algo que es de lo que más, ¿no? Que engloba todos estos tipos de conceptos. Y son los videojuegos. La gente, como la psicología, tienden a infravalorarlos y a veces a sobrevalorarlos. Pero esto también como los libros, como las películas, como los podcasts, como la radio. Al fin y al cabo no hay que ni sobrevalorar ni infravalorar lo que es un medio. Ni mucho menos, porque un medio es neutral. Lo que sí que depende la valoración de una persona es en el contenido, es en el tema, es en el tema de cómo se está expresando la propia historia o cómo se está dirigiendo la propia historia. Por ejemplo, ¿no? En un libro o en una película. Por lo tanto, hay que tener eso en cuenta. Pues bueno, en el tema de los videojuegos, por ejemplo, yo hice hace poco dos programas hablando de BioShock, ¿no? Una saga que me fascina por todas esas implicaciones religiosas, psicológicas, sobre todo políticas. Y me pareció muy interesante porque básicamente era una historia interactiva, ¿no? Era una película interactiva. Porque te adentras, porque algo que tiene algo muy presente en el mundo de los videojuegos y que me fascina es que tiene un componente de inmersión que no tiene, por ejemplo, las películas. Porque la película,
al fin y al cabo tú eres un espectador, al fin y al cabo tú eres, digamos, alguien externo de la propia historia. Menos según en qué casos puntuales de películas interactivas, pero por lo general eres un espectador, eres alguien del exterior, ¿no? Pero en el videojuego te involucras en la historia y por lo tanto presentas esa quizás más asimilación en cuanto a empatía con respecto al protagonista, a los personajes, o tú eres el propio protagonista, ¿no? Porque hay juegos de rol donde tú eres el propio protagonista y tú eliges según qué elecciones y la historia se moldea según a tus elecciones. Por lo tanto, los videojuegos son un medio fascinante para hacer una historia, porque la propia historia puede ser incluso más verosímil que la mejor de las películas, si sabes dirigirlo bien, si sabes escribir bien. Y esto es así. En cuanto a inmersión, puede ser mejor que cualquier tipo de película. Por eso, por esa implicación, por el tema de involucrarte, ¿no? Y eso es lo que transmite los videojuegos. Por ejemplo, un claro ejemplo en cuanto al involucrarse en la historia es que no es lo mismo ver una película de terror que jugar a un videojuego de terror. Créanme, chicos, que es una diferencia bastante grande. Porque al fin y al cabo, como es obvio, en la historia de terror, al final tú eres el espectador, al final tú no estás dentro de la historia. Simplemente estás viendo que el protagonista es un idiota, que no se esconde, que no huye apropiadamente del asesino, ¿no? Imaginaos una película de slasher, ¿no? Que tampoco es que sea terror, ¿no? Pero entendéis, ¿no? Entendéis lo que quiero comentar, ¿no? Imaginaos. Pero, y no da prácticamente miedo, ¿no? Al fin y al cabo, las películas de, por ejemplo, de Viernes 13, ¿no? No dan miedo en su mayoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Imaginaos un juego, de hecho los hay, pero imaginaos, ¿no? Digamos, poned la imaginación sobre la mesa y jugad a un videojuego donde el protagonista es una de las víctimas y tú eres el protagonista y tú le controlas. Imaginaos ponerse en el papel del protagonista. Y lo que me fascina de los videojuegos, lo que me fascina, lo que me maravilla, porque es tensión pura. Por ejemplo, en los videojuegos. Es tensión pura. Y esa pureza no lo puedes ver en ningún otro medio. Sí que quizás en los libros, quizás ese es el medio donde más se puede, digamos, podemos decir, se puede más o menos... puede ser más o menos similar, ¿no? Pero por el tema de la implicación de que tú estás leyendo, de que tú al fin y al cabo estás leyendo los pensamientos del protagonista, también estás leyendo lo que es el propio escenario, te imaginas el escenario porque tú no tienes, digamos, una ilustración pictórica, ¿no? O en cuanto fotográfica de lo que es el propio libro, de lo que es el propio escenario, ¿no? Ni siquiera tienes un esquema, lo que tienes es un detalle, ¿no? Tienes una descripción, lo que tienes es un relato, lo que tú tienes es una explicación por parte del autor, por parte del escritor, y con ello haces que te imagines un mundo, ¿no? Y es bonito porque en los libros, algo que es muy bonito dentro de la lectura, que me parece fascinante, es lo siguiente. Es que cada uno tiene su propia visión de un libro. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque yo, si por ejemplo ahora mismo estoy explicando, ¿no? Un lugar lúgubre, tenebroso, oscuro, donde está presente el claro oscuro, donde allende ves una figura que se acerca, y se acerca, y se acerca. Ese tipo, por ejemplo, lo que acabo de decir, que es muy simple porque es algo que se me ha ocurrido ahora mismo, que es una tontería, ¿no? Lo que acabo de comentar, pero cada uno se ha imaginado una escena que quizás sí parecida, pero cada uno se ha imaginado una escena diferente, una situación diferente. Yo, por ejemplo, la visión que tenía de plasmar era una calle, digamos, muy, muy oscura, por supuesto, como acabo de expresar, pero, por ejemplo, las calles de un estilo victoriano, ¿no? Con un estilo clásico, un estilo, podemos decir, sí, barroco, claroscuro, clásico. Y, bueno, básicamente es eso, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno tiene una visión con respecto a una descripción, ¿no? Tiene una idea, tiene, digamos, sí, digamos, una solución a esa expresión.
Y es muy bonito en cuanto a los libros, que cada uno tenga su historia. Y por eso los libros también se sienten como muy personales, porque cada uno lo vive de una manera diferente. Pero, por desgracia, o por suerte, ¿por qué digo por suerte? Porque, bueno, al fin y al cabo, si quitas una cosa, también te otorga otra. Es que en las películas no pasa eso. En las películas, básicamente, el director, el guionista, todos los que hay detrás de las cámaras, incluso el propio actor, por supuesto, quieren expresar lo que estás tú viendo ahora mismo en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Porque al fin y al cabo no te puedes imaginar ninguna otra cosa. Sí que es verdad que hay películas que quizás tienen esa implicación psicológica, esa implicación a que tengas esa imaginación, pero las películas algo que tienen es que van a mostrar lo que quieren mostrar, dentro de sus limitaciones económicas, por supuesto, o artísticas, o cognitivas, o lo que queráis. Pero entended lo que quiero decir, al final las películas son eso, una expresión directamente proporcional, dentro de unos límites, por supuesto, de la visión del director, del guionista, de los productores, de los actores. Por lo tanto, el cine tiene tanto bueno como malo, ¿no? El cine tiene sonido, el cine tiene imagen, el cine tiene una visión más fiel a lo que es la obra en sí, ¿no? Lo que es la idea de la propia obra, la idea original de la obra. Pero hay que entender que, al fin y al cabo, cuando tú expresas algo con mucho detalle, al final te limitas, porque lo bueno de los libros es que obviamente también se explica con mucho detalle, porque al fin y al cabo es así, los libros hay que explicar y hay que relatar, hay que, digamos, poner sobre la mesa ciertos conceptos y detallarlos para poder presentar una historia y acomodar al lector y ponerle, pues bueno, en una situación de decir, vale, de acuerdo, estoy aquí, estoy con estos personajes, este personaje es de una manera, está sentado en la esquina inferior de la habitación, lo que sea. Pero dentro de esos detalles tan, digamos, mimetizados, podríamos decir, hay ciertas lagunas. Hay ciertas lagunas donde la propia mente las llena, que es, pues bueno, los temas más superficiales, o ya no solo temas superficiales, sino también detalles muy, muy puntuales, ¿no? Que digamos que la imaginación hace acto de presencia y los rellena, ¿no? Rellena esos huecos que dejan, por obvias limitaciones, por supuesto, los libros. Pero las películas tienen todo eso, lo tienen todo. No da pie a que te imagines según qué cosas, te lo dan, te lo brindan. Y por eso hay gente que prefiere las películas a los libros, porque es de fácil consumo, es más rápido, es más directo, y es normal. Y no digo que las películas sean para idiotas, ni mucho menos, y las personas que son así son idiotas. No, ni muchísimo menos, es totalmente comprensible. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está acostumbrada a leer, cuesta mucho poder empezar, pero también hay que esforzarse un poquito. Yo soy el primero que me costó dar ese paso, ese extra tan importante a la hora de emprender, a la hora de comenzar algo nuevo, ¿no? Tener esa convicción, tener esa energía que tiene que estar muy presente, muy, muy presente para empezar una nueva cosa. Yo entiendo que es difícil cambiar de medio en cuanto a la narrativa, pero tanto los libros como las películas no son ni mejores ni peores a uno o a otro. No, ni muchísimo menos, porque hay libros peores que películas y viceversa. Hay que criticar el producto, no el medio. Esto es muy importante. Y sé que es difícil porque al fin y al cabo el libro tiene un componente intelectual digamos, muy presente. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo tienes que prestar muchísima más atención, porque si tú la película, por ejemplo, también depende de qué película, pero normalmente si se te escapa a una frase de guión, ¿no? Más o menos lo asocias con respecto a lo que ves en pantalla, ¿no? A lo que ves en pantalla lo asocias y por lo tanto, pues bueno, no es tan difícil y en cuanto a ritmo se hace mucho más ágil. Pero ¿qué pasa en los libros? Que sí, momentos puntuales quizás te saltas a una palabra porque, bueno, por cosas de la vida, ¿no? A veces pasa, no pasa nada, a veces pasa. Pero quizás esa palabra era muy importante porque no tienes esa asociación ahora mismo visual de lo que es la propia historia y quizás esa palabra era muy importante, ¿no? También pasa en las películas, pero pasa menos.
pasa menos porque al fin y al cabo, como hemos dicho, el apartado visual, el aspecto visual es para mí, digamos, importante a la hora de facilitar al espectador o, bueno, al oyente también, porque al fin y al cabo tanto la televisión, obviamente, en series, películas, al fin y al cabo está presente tanto el espectador como el oyente, ¿no? Y es eso, yo creo que, digamos, más o menos, yo creo que es la diferenciación. Creo que me he ido muchísimo de las ramas, pero bueno, yo creo que es lo que me caracteriza, ¿no?, dentro del espacio denso. Espero que os esté gustando el programa porque yo creo que me parece menester tocar según qué tipo de cosas, principalmente porque yo veo que hay muy poco interés a la hora de o hay cierto miedo a la hora de expresar este tipo de cosas, cuando realmente no debería darte miedo porque simplemente estás dando tu opinión, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de este tipo de cosas, nunca digo que es la verdad absoluta. Quizás se me escapa cuando digo que hay que tener cuidado en según qué cosas, o que yo creo que es de esta manera, pero lo expreso de una manera quizás más directa, sin decir yo creo, pero doy por hecho de que entendéis que lo que estoy diciendo es de forma personal, que es una creencia, que es una filosofía, que es algo que yo pienso, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo dos ideas con respecto a lo que es la verdad. Y son bastante diferentes, hay que decirlo. Yo creo que estoy más me decanto más por un concepto que por otro. De hecho, me pasa algo parecido en la religión, y es el tema de la verdad. La verdad para mí, yo tengo dos filosofías, y es, la verdad se moldea, la verdad no es absoluta y se moldea, ¿no?, para según qué tipo de persona, o la verdad es absoluta. Yo creo que yo me decanto muchísimo más a lo que es que la verdad es absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, la física es algo absoluto, ¿no? Aunque sí que es verdad que la física cuántica lo que hace es romper todo lo establecido en la física clásica, pero digamos que es una verdad que la física cuántica está ahí. Y es una verdad que la física normal también funciona, a pesar de que esté la física cuántica que rompe todos los paradigmas de lo que es la física clásica. Pero está ahí, es una verdad, ¿no? Como yo, aquí ahora mismo soy hombre, porque me considero hombre, es una verdad, ¿no? Yo ahora mismo estoy hablando y es una verdad. Yo ahora mismo me estoy expresando y es una verdad. He nacido en España y es una verdad. ¿Entendéis? Por lo tanto, yo entiendo que, por ejemplo, nosotros somos muy complejos, ¿eh? A pesar de que hay alguno que otro que es más simple que nada, pero que un botijo. Pero, por ejemplo, yo, aunque me veáis que soy muy dicharrachero, que hablo mucho, yo soy más simple un botijo, sinceramente. Esto es así, no pasa nada por comentarlo, hay que ser sincero, ¿no? Sí que es verdad que nosotros tendemos a tanto maximizar, como minimizar según qué cosas, o también, digamos, perturbar o también pervertir según qué cosas, ¿no? Y lo que hacemos es manipular según qué conceptos que estaban muy, muy, muy presentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la información, por ejemplo, el tema de la historia. La historia es empírica, la historia ha pasado. La historia, hay cosas que están ahí presentes que han pasado. Y quizás hay cosas, por ejemplo, en los estudios, en los libros de historia, que, digamos, están mancilladas, están, digamos, manipuladas por ejemplo, el sector que ha ganado la batalla, la guerra, ¿no? Como aquel que dice, al fin y al cabo, los que ganan las guerras son los que escriben esas propias guerras, ¿no?, a posteriori. Y quizás hay ciertas cosas que están mancilladas por los propios ganadores, o también por las propias personas que han, digamos, han sido derrotados, ¿no? Esas personas que han sido derrotadas quizás ven una visión de lo que es la guerra diferente a lo que ve digamos, el bando ganador, ¿no? Por lo tanto, hay que ver que hay diferentes verdades, pero sobre todo es auspiciado por nosotros mismos, porque somos tan complejos que no sabemos exactamente ver lo que es la verdad empírica, porque nosotros nos fijamos muchísimo en los sentimientos, nos fijamos mucho en lo que nos ha pasado, nos fijamos mucho en alrededores, al prójimo, nos fijamos mucho en lo que nos ha afectado, y eso, digamos,
los sentimientos moldean muchísimo a la persona, moldean muchísimo a la filosofía, moldean mucho, muchísimo. Créanme cuando digo que es bastante. Y a veces se oscurece un poquito el concepto. Se oscurece muchísimo, muchísimo. Más que poquito, muchísimo. Y a veces no sabes diferenciar lo que es la verdad a tu verdad, ¿no? Por eso yo soy muy cauto en este tipo de cosas, ¿no? Yo intento decir que es mi opinión, porque quizás, sin yo darme cuenta, lo que estoy expresando ahora mismo es auspiciado por mis sentimientos, por mi filosofía, por mi forma de ser, que una verdad empírica, ¿no? Y más cuando trato temas como la psicología. Siempre digo que es en mi opinión, en mi experiencia, a mí, según qué tipo de métodos me han ayudado para poder proseguir con mi vida, con mi situación, con mi condición psicológica, ¿no? ¿No es así? ¿Verdad? Por lo tanto, aquí va todo esto. Básicamente, hay que coger con pinzas la verdad y ver si verdaderamente esa es la verdad. O lo que estoy leyendo ahora mismo es algo mancillado, es algo pervertido, es algo que está manipulado por otras personas. Tampoco quiero que tengáis ese complejo de digamos, ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo podría expresarlo? ¿Cómo podría denominarlo? ¿Cómo podría explicarlo? No estéis siempre en alerta diciendo, uy, cada información que estoy recibiendo quizás no sea verdad. A ver, sí, yo creo que es sano, pero como he dicho en un principio, yo creo que para mí personalmente los extremos son muy peyorativos. Muy, muy peyorativos. Incluso en cualquier tipo de cosa. Incluso si siendo una persona extremadamente buena, quizás hasta es peyorativo. ¿Por qué? Porque hay gente que se aprovecha de ello. ¿Entendéis? Hay que ser también un poquito, tener un poco de, no voy a decir maldad, porque no es maldad, pero también respeto. Tener respeto con uno mismo. Reflexionad con el tema de la verdad. La verdad está ahí fuera, pero es difícil. Bueno, más que difícil, compleja. Ojo, difícil. Iba a decir difícil, iba a ser todo un hipócrita aquí, ¿eh? Disculpad si a veces tiendo a la hipocresía, cosa que me fastidia porque realmente pienso en este tipo de cosas, pero por la costumbre, ¿no? A veces comento según qué denominaciones que van en contra de lo que yo había expresado con anterioridad, ¿no? Pero la verdad está ahí fuera, pero es compleja de hallarla, bastante compleja, y hay que hacerse preguntas. Hay que decir, ¿pero por qué? Vale, 1 más 1 son 2. De acuerdo, estupendo, estupendo. Vale, yo sé que es 1 más 1 son 2. Pero ¿realmente entiendo por qué es 2? ¿Lo entiendo verdaderamente o simplemente estoy siguiendo un mantra? ¿O simplemente lo que estoy haciendo es mecanizar? Esto es muy importante, porque algo que yo veo en los estudios, yo algo que veo, por ejemplo, en las academias, que me ha tocado experimentar, según qué tipo de academias, es que prolifera muchísimo más sacar la nota que aprender lo expresado, que aprender lo que hay en clase. Y me parece un grave error, me parece una negligencia, vamos, como la copa de un pino. Porque los estudios son conocimiento y viceversa. Los estudios no son una nota. De hecho, personalmente la nota para mí es simplificar demasiado lo que es un trabajo de un alumno. Pero es verdad que a saber cómo lo determinamos, ¿no? Que, digamos, cómo determinamos el esfuerzo, el trabajo de un alumno. Yo, por ejemplo, yo me dedico, ¿no?, a este tipo de cosas, por supuesto, ¿no? Al fin y al cabo yo lo que hago es comentar lo que no me parece bien, que es muy fácil, por supuesto, ¿no? Ya ahondar y descubrir, ¿no?, lo que verdaderamente hay que hacer, pues bueno, eso ya es diferente. Pero bueno, yo comento eso, que al fin y al cabo la persona tiene que aprender, tiene que saber, no simplemente mecanizar, memorizar y escupirlo en el examen. Porque lo que haces es que a la hora de acabar la carrera dices, ¿y ahora qué coño hago con mi vida? ¿Ahora qué hago con mi vida? Quiero decir, vale, yo tengo estudios, yo tengo cierto margen, tengo cierta prestancia en cuanto a estudio. Por supuesto, a ver, es decir, no solo vas a memorizar, ¿no? Al fin y al cabo, pues de tanto memorizar, algo se te habrá quedado, por supuesto. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo prefiero sacar, por ejemplo, un 7, pero más o menos tener ese esfuerzo de haber entendido los 7 puntos que he acertado, a sacar un 10, y lo digo de forma muy seria, a sacar un 10 y decir, es que no aprendí una mierda.
Es que no he hecho nada con mi vida, no he hecho nada. Simplemente lo que he hecho es memorizar, trabajar. Claro, es un trabajo, pero lo que he hecho es sentirme como una máquina, sin sentimientos, sin hacer nada. Simplemente memorizar y mecanizar. Cuando realmente es un tema que me interesa, es un tema que me gusta, y lo que he hecho es hacer el vago. O no el vago, más bien todo lo contrario, porque a veces memorizar es todo un esfuerzo. A mí, por ejemplo, es algo que no me gusta nada memorizar. Pero nada. Y mira que yo me estoy dedicando a la interpretación, y memorizar va a ser algo que va a estar muy presente, ¿no? Va a estar muy presente. Pero es algo que a mí no me gusta. Prefiero, digamos, la improvisación. Porque yo creo que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Me impresiona según qué personas con esa capacidad de improvisación, ¿no? Que yo a veces también me moldeo para poder, digamos, también presentar, ¿no? Esas características, esas habilidades, ¿no? Dentro de mis límites. Pero es algo que a mí no me gusta, y menos cuando a ver, yo sigo estudiando aún, ¿no? Por supuesto, pero cuando me refiero yo cuando sigo estudiando es, por ejemplo, la academia, o es en el instituto, ¿no? En el colegio, donde ahí primaba muchísimo más lo que es el estudio, ¿no? Lo que es, bueno, el estudio no, disculpa, lo que es la memorización, ¿no? La calificación final, ¿no? Bachillerato, todo este tipo de cosas, ¿no? Está muy presente. Quizás la carrera no es tanto, la carrera es más laxa, hay que decirlo, quizás es más abierta, pero hay que decir que todo se resume también en una nota, ¿no? Por lo tanto es complicado, es difícil, ¿no? De determinar, lo sé, es difícil de calificar, lo entiendo, es por supuesto, pero no es que me parezca correcto la solución que hay, ¿no? No me gusta cómo está el sistema educativo, porque lo que hace es proliferar mucho más lo que es mecanizar, ser un robot, digamos, valorar a una persona que se cuestione lo que hay sobre la mesa. De hecho, yo tenía un compañero de clase que, esto fue hace ya mucho tiempo en el instituto, imaginaos, hace ya bastante tiempo, que era una persona muy inquieta en cuanto intelectualmente hablando, y a mí me fascinaba muchísimo, porque yo era una persona que en el entonces muy tímida. Realmente me costaba muchísimo hablar, y más en público, ¿no? Y sobre todo con las chicas, porque las chicas, fijaos que yo me he criado entre mujeres, pero desde siempre. Pero no sé qué pasaba, que las mujeres de mi clase, bueno, más que las mujeres, eran unas crías, por Dios mío, pero las crías de mi clase, pues bueno, me parecían como de otro mundo, de otro universo, de otra galaxia, aunque sí que es verdad que hay personas que parecen de otra galaxia, ¿no? Pero, en cuanto a actitudes y tal, pero bueno, yo veía porque, no sé, no, era tímido, es lo que hay, ¿no? Al fin y al cabo la gente cambia, y yo también, por supuesto. Pero bueno, a mí me costaba muchísimo hablar, ¿no? Pero había una persona en concreto que cuestionaba, por ejemplo, las lecciones dentro de clase, en matemáticas, por ejemplo, en física y química, ¿no? En historia. Era una persona que preguntaba y no tenía miedo de confrontar al profesor de forma educada, de forma respetuosa, y decir, oye, pues realmente esto yo no lo veo bien, o esto yo pienso de otra manera, o yo he aprendido que es de esta manera, está bien, no creo que esto esté bien, quizás esto de esta manera, de este método, puede ser mucho más didáctico. Y me fascinaba muchísimo, porque digo, wow, esto sí que es una persona que piensa, esto sí que es una persona que reflexiona, que tiene un sentido de humanidad, tiene un sentido, tiene una filosofía de pensar. Y yo le admiraba realmente. Y bueno, iba a decir, es un amigo mío. Hace ya muchísimo tiempo que no hablamos, muchísimo. Pero vamos, yo le tengo muchísimo cariño, porque es una persona que me ha ayudado en según qué momentos muy difíciles para mí. Y en algunas cosas yo he aprendido de él, muchísimo. He aprendido de él. En cuestionarme según qué cosa y decir, oye, lo que estoy estudiando realmente es lo verdadero. Y me lo planteo, y yo he aprendido muchísimo de esa persona. Por lo tanto, fijaos también en otras personas, fijaos en cómo maniobran, cómo se mueven, cómo lo hacen, porque puedes aprender muchísimo, incluso gente de tu edad. Gente de tu edad. Y eso es lo que me pasó. Esta persona se reflexionaba con respecto a lo expresado. No era una persona que mecanizaba, y de hecho él estudiaba aprendiendo, entendiendo, que eso es muy importante, que al parecer
por tiempo o por ansiedad o por según qué cosas o por la visión que tenemos de los estudios, vemos que simplemente es memorizar. Y no es así. Y no es así. Es entender. Es entender. Y ya como segundo plano, estudiar. O sea, es como segundo plano memorizar, disculpad, porque estudiar comprende sobre todo el entendimiento, el conocimiento. Y me ayudó. Y de hecho, créanme chicos que esta forma de pensar hace que yo me sienta más cómoda a la hora de obrar, a la hora de moverme. Me siento más ágil, ¿no? Más ágil, más hábil, ¿no? Te sientes con esta, digamos que esta sensación de decir, de acuerdo, vale, puedo abarcar muchas cosas y de forma amena, de forma ágil, de forma hábil, de forma, digamos, suave, poco a poco, con no adelantarse, porque algo que hay, y es normal, porque al final la vida del estudiante es estrés, estrés y estrés, es que quieres abarcar muchas cosas y quieres aprobarlo todo y quieres hacerlo todo. Pero yo creo que la mejor forma es día tras día, poco a poco, día tras día. Esto es como cuando estás aprendiendo a tocar la guitarra, ¿no? Poco a poco, con una hora basta. Incluso media hora basta para poder un poquito tener, digamos, en constancia lo que es el ritmo del aprendizaje de tocar la guitarra. Pues lo mismo pasa con los estudios. Si te pones media hora a leer, a comprender, y si no lo entiendes, al día siguiente explicar al profesor, explicar más bien, que te explique el profesor, o preguntarle al profesor para que te explique, o también buscar en internet, ¿no? Al fin y al cabo tenemos, o también a los diccionarios, o lo que tengáis, libros de información. Media hora. No se pide nada más. Creedme, chicos, que obviamente quizás, digamos, tenéis una vida muy ajetreada, pero seguro que para media hora podéis. Para media hora podéis. Poco a poco. Poco a poco. Y creedme, chicos, que cambié toda esa actitud, toda digamos, todas esas acciones, porque yo antes era una persona de hacerlo todo, vamos, a la última hora. Y esto es así. Y yo lo admito, ¿no? Pero cuando haces esto, te sientes mucho más ágil, te sientes más realizado y te sientes que lo tienes todo en cuenta y lo puedes controlar todo. Créeme, chicos, que es wow, muy, muy, muy positivo, muy recomendable este tipo de actitud de cara a lo académico. Bueno, y yo creo que cualquier tipo de cosa, realmente. Así que, bueno, ya se ha completado ahora, nada más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.